Una esfera de masa m gira sobre la superficie de un cono sin roce con velocidad angular omega constante. La esfera está unida al vértice del cono a través de una cuerda de largo L. Calcular la tensión de la cuerda y la reacción normal a la superficie del cono para la masa m y calcular el valor mínimo que puede tomar omega para que la esfera comience a despegar del cono. Entonces vamos a usar la imagen y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora me interesa descomponer las fuerzas en las que ejercen algo en el sentido de la rotación y en las que no. Entonces vamos a... Ahora ya no es un plano inclinado, por decirlo así. A pesar de que está inclinado, nos conviene hacer el diagrama de cuerpo libre de la forma tradicional. ¿Qué fuerzas siente la masa que está ahí? Siente peso, ¿cierto? Siente una tensión. ¿Hacia dónde va la tensión? Hacia arriba, ¿cierto? En la dirección de la cuerda. Oh, cuidado, Alonso. Ya. Abajo, por pesado. Entonces la tensión está en diagonal. Con los plumones. Y entonces hacia acá va la tensión. ¿Y dónde debería poner el ángulo? El ángulo debería estar... Porque lo tira hacia arriba de la cuerda. El eje Y. Es que la cuerda lo tira en diagonal. Ojo. ¿Dónde pongo el eje Y? Arriba de la figura. ¿Dónde pongo el diagrama de cuerpo libre? Ahí. Debería estar entre Y. Supone que acá hay un ángulo teta. Sí. ¿Ya? Y ese ángulo se replica acá. ¿Ya? Silencio, por favor. ¿Hay alguna otra fuerza? A ver, la normal. La normal, ¿cierto? Que va perpendicular a la superficie. Sería en diagonal hacia el otro lado de la tensión. Hacia acá. ¿Y alguna otra? No, en realidad. Ahí sale más fácil dar vuelta el diagrama. Sí, eso mismo. Y dejar el peso en... Ahora voy a argumentar por qué no nos conviene inclinar el plano. Rayos, ¿viste? Me equivoco. Pero siempre se puede hacer, teniendo en cuenta cuál es el dato que ustedes necesitan solamente. Nos falta determinar el ángulo. ¿Qué ángulo deberíamos poner acá? Supone que la superficie está en esta dirección, ¿cierto? O sea, en esta que está acá, porque es paralela a la tensión. ¿Cómo? Entonces, supone que la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, lo primero que necesito es saber cuál es el ángulo de la superficie. La tensión, según el diagrama, es paralela a la superficie. Entonces, nos basta con saber que este ángulo tiene que ser 90 grados más al que hace la tensión. Entonces, este de acá es un ángulo recto. Ups. Un poquito grande. Entonces, este ángulo de acá deberían ser 90 grados, ¿cierto? Sí. Significa que el otro ángulo vale 90 menos teta. Entonces, claro. Entonces, miren, este ángulo con este ángulo hacen 90 grados. ¿Sí? Y este con este también hacen 90 grados. Entonces, la única opción que queda acá es que este ángulo sea teta. Y ahora tenemos todo para escribir las ecuaciones de movimiento. Sumatoria de fuerzas en I, ¿cuánto es?
la coseno. ¿Con la qué? tensión. Seno, o sea, T con coseno, ¿ya? Más la normal El eje Y, pues, el seno. con ese ángulo, con el ángulo que está ahí. Ay, me cuesta ver eso. ¿Ah? Me cuesta mucho ver eso. ¿Cómo? Ahí El coseno habla de la componente adyacente, que según este ángulo es esta, ¿cierto? La componente Y de la tensión. Ah, ya, si el ángulo estuviera abajo sería cero. Sí. Como en este caso sería seno, ¿cierto? Con seno. Silencio, por favor. Menos el peso, ¿cierto? Sí. Es igual 0. Es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque siempre se mantiene a la misma altura respecto al suelo. ¿Sí? Ahora el movimiento va a estar en el eje X. ¿Sí? Si ustedes lo ven así, digamos, ustedes ven que está a la misma altura, pero en eje X va a moverse. ¿Ya? Pero en algún caso podría ser igual a otro valor que no sea 0. A menos que suba. ¿Y cómo se pondría? Bueno, en este caso no. Otro día. La sumatoria de fuerzas en X, entonces. ¿Cuánto es? MC. ¿Cómo? Ahí o este. Vuelvo a calcular la tensión por el seno del ángulo. Claro, sería tensión, seno del ángulo, menos normal, porque va a ser izquierda, por el coseno del ángulo, igual a ¿cuánto? A la masa por la aceleración centrípeta, ¿cierto? Que en este caso la aceleración centrípeta nos dice que gira con velocidad angular omega. Entonces puede ser omega al cuadrado por el radio de giro. Y el radio de giro es esto que está acá. ¿Cómo se dice? Eso es lo mismo. ¿Pero es como por definición? Sí. El radio de giro tiene que ver con el largo de la cuerda, pero solamente la parte en X. Si se fijan acá. Esto es como la hipotenusa y lo que me importa acá es esto, que es el radio de giro. Así que va a ser L seno del ángulo. Y entonces todo esto que está acá, tensión seno del ángulo menos normal por el coseno es igual a la masa, que en este caso tienen que tener cuidado siempre porque hay que decir hacia dónde va a apuntar. Si ustedes están aquí en este punto, la aceleración centrípeta va hacia el centro de la circunferencia que hacia la derecha, y por eso acá va con un signo más. Si estuviéramos acá tendríamos que ponerle el signo menos. ¿Ya? Y entonces sería masa por omega al cuadrado L seno del ángulo. ¿Conocemos los datos? ¿Qué datos conocemos? ¿Conocemos la tensión? No. El ángulo sí. ¿Conocemos la velocidad angular omega? Sí. Y el largo L también. La masa también. El ángulo dice que es teta. La masa es m. Son datos que entrega. La masa dice una esfera de masa m es un dato. Y entonces tenemos estas dos ecuaciones. Esa que puse recién y esta que está acá. Eso que está ahí. Y ahora, ¿cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Lo que queremos despejar es la tensión y la normal. Bueno, aquí es útil recordar las identidades trigonométricas. ¿No le ponemos al tiro de medir el peso? Como quiera. Aquí es útil, por ejemplo, que se acuerden que
coseno al cuadrado del ángulo de cualquiera más seno al cuadrado del mismo ángulo es 1. Pero... ahí no está el cuadrado. No, pero lo podemos generar, porque es teta es un ángulo conocido. Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar toda esta ecuación por seno de ángulo y esto por el coseno del ángulo y veamos qué pasa. ¿En qué se convierte? Queda t seno cuadrado del ángulo menos la normal seno del ángulo por el coseno del ángulo es igual a masa por la velocidad angular al cuadrado por el largo de la cuerda por seno cuadrado del ángulo. La ecuación de abajo queda tensión coseno cuadrado más la normal seno del ángulo coseno del ángulo es igual a m por g por el coseno del ángulo. Y miren lo que pasó acá. Si yo sumo las dos ecuaciones, este término se va a ir con este. El término va a quedar tensión seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a lo que hay a la derecha que no tiene ninguna relación, que sería masa por g coseno del ángulo más omega cuadrado por L seno cuadrado del ángulo. Y como seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es 1, entonces aquí despejamos la tensión. Y ahora nos falta encontrar la normal, pero el procedimiento es similar. Vamos a ocupar el mismo argumento, de hecho. ¿Ya? Entonces ahora vamos a multiplicar las ecuaciones por los otros términos. Por ejemplo, la de abajo la vamos a multiplicar. Como queremos despejar la normal, voy a multiplicar por seno del ángulo. Y arriba voy a multiplicar por coseno del ángulo. Porque vamos a generar, ¿qué cosas? Tensión coseno del ángulo por el seno del ángulo menos normal coseno al cuadrado del ángulo es igual a masa velocidad angular al cuadrado por L seno del ángulo coseno del ángulo. Abajo nos queda tensión coseno del ángulo seno del ángulo más la normal seno cuadrado del ángulo es igual a mg por seno del ángulo. Y ahora de nuevo, por ejemplo, podría multiplicar la ecuación de arriba por un menos para generar la normal positiva. Y si sumo las dos ecuaciones, ¿qué va a pasar? Que el término de tensión se va a ir Es prácticamente lo mismo que el otro. y va a quedar prácticamente lo mismo. Entonces va a quedar normal coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo Ahí tenemos la tensión y la normal. y es igual entonces a la masa g seno del ángulo menos omega cuadrado por L seno del ángulo coseno del ángulo y la normal va a ser de nuevo coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 entonces va a ser m, voy a factorizar por seno del ángulo, entonces va a quedar g menos omega cuadrado por L coseno del ángulo. Y con eso entonces tenemos ya la normal y la tensión. La segunda pregunta dice, ¿a qué velocidad angular podría girar esto para que se despegue, ¿no? ¿Qué condición deberíamos poner para que el cuerpo se despegue a una cierta velocidad angular? Tiene que ser mayor a la velocidad.
¿Cómo? Que la aceleración centrípeta sea mayor a cero. Que la aceleración... En realidad sí dice que hay aceleración centrípeta, va a decir que va a ser un movimiento circular, así que no necesariamente se va a despegar. ¿Ya? Recuerden que la condición de contacto aparece cuando la normal es distinta de cero. La condición... ¿Menos n? ¿Menos? ¿Dónde? Ahí ya. Porque la primera es la tensión por... Ah, la multipliqué por un menos 1. Toda la ecuación la multipliqué por un menos 1. Le hubiera puesto por menos cosas. Bueno, como quiera. ¿Sí? Recuerden entonces que la condición para que esté en contacto es que la normal sea mayor a 0. Cuando está en 0 es la condición límite, porque justo ahí empieza a despegarse. Y entonces, ¿cuál va a ser la velocidad angular para que eso pase? La condición está en que 0 va a ser la normal, y entonces va a ser m seno del ángulo por g menos omega al cuadrado L coseno del ángulo. Como la masa es positiva y el ángulo es distinto de 0, entonces esto inmediatamente se va a cumplir si este lado de la derecha es 0. Y aquí podemos despejar la velocidad angular. Y entonces, si despejamos acá, nos va a dar que la velocidad angular va a estar en términos de L y el coseno del ángulo. Y tenemos dos opciones, más y menos. ¿Con qué solución nos quedamos? ¿Con la positiva? Depende del lado que se está moviendo la pelotita. ¿Eso puede ser un movimiento angular negativo? Sí. 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 Básicamente esto dice que si usted lo rota para un lado o para el otro, va a ser el mismo efecto. Como antihorario. Horario y antihorario. Entonces estas dos soluciones son válidas. Positiva quiere decir que se va a mover con velocidad angular positiva y por lo tanto se va a mover en sentido horario, perdón, antihorario si lo vemos desde arriba. Y con el signo menos va a ser en sentido horario. Ahí nos tendríamos que decir. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Ya? Ahí está.